Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Dios y el hombre. No hay ser humano, por indiferente que sea, que no haya meditado alguna vez en las horas de silencio a la naturaleza y a su propio corazón, preguntándoles el secreto de las cosas, el porqué de la vida, la razón de ser del universo. Todos hemos intentado alguna vez levantar el velo de la muerte, conocer nuestro destino, saber si Dios es una ficción o una realidad. Ante la dificultad de resolverlo, la incoherencia y la multiplicidad de las teorías que se han presentado, las deplorables consecuencias de la mayor parte de los sistemas conocidos, todo este desconcertado conjunto ha terminado fatigando al espíritu humano, le ha hecho caer en la indiferencia y el escepticismo. Sin embargo, el hombre tiene necesidad de saber. Necesita el rayo que lo reanime, de la esperanza que lo consuela y de la certidumbre que lo guía y lo sostiene. La criatura humana jamás podría definir o identificar racionalmente la realidad absoluta del Creador, por más que sea una partícula divina. Si el hombre lograra tal solución, sería otro Dios para ser descubierto, descrito e identificado. Así como las hojas no pueden sentir o representar al árbol, y las gotas de agua no pueden describir la naturaleza inmensurable del océano, la parte no puede definir el todo, ni el creado a su creador. Las células del hombre jamás podrán explicar los pensamientos, sentimientos y la correcta configuración del ser humano. Lo que sobre todas las cosas le importa al hombre es saber qué es, de dónde viene y cuál es su destino. Las ideas que nos formamos sobre el universo y sus leyes y sobre el papel que cada uno de nosotros debe representar en este vasto teatro tienen una importancia capital, pues debido a ellas debemos dirigir nuestras acciones. El hombre que ignora su destino se parece a un viajero que recorre maquinalmente un camino, sin conocer el punto de partida ni el de llegada, ni por qué viaja, y por consiguiente está dispuesto a detenerse siempre ante el menor obstáculo y perder el tiempo, por no importarle nada el fin que debería alcanzar. El reino de Dios está en el hombre, así como la naturaleza del roble futuro reside en la semilla. Si consideramos a Dios como espíritu total y cósmico, como llama o luz infinita, por siempre y más allá del tiempo y del espacio, obviamente los espíritus de los hombres o hijos de Dios han de ser entonces centellas emanadas de esa eterna e infinita energía. Dios es el centro hacia el cual converge y se orientan las potencias de todo el universo. Es el foco de donde emanan todas las ideas de justicia, de solidaridad y de amor, el fin hacia el cual se encaminan todos los seres, consciente o inconscientemente. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. De todas nuestras relaciones con el gran arquitecto de los mundos, dimana la armonía universal, la comunidad, la fraternidad. En efecto, para ser hermanos se necesita tener un mismo Padre. Pues bien, ¿qué otro Padre que Dios podríamos tener? Para vislumbrar esta verdad, el pensamiento debe desprenderse de los preceptos mezquinos y de las prácticas vulgares, rechazando las formas groseras con que las religiones han revestido al supremo ideal. Debe estudiarse a Dios en la majestad de sus obras. Muchos se preguntan, ¿quién ha hecho a Dios? Esta pregunta no tiene sentido. Dios no es un ser que se añade a la serie de los seres. Es el ser universal sin límites en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto infinito y eterno. No puede haber ningún ser superior a Él. Dios es la fuente y el origen de toda vida. Por Él se ajustan, unen y armonizan todas las fuerzas individuales, que sin Él estarían aisladas y divergentes, abandonadas a sí mismas, y al no estar regidas por una ley y una voluntad superior, esas fuerzas solo habrían producido caos y confusión.
la existencia de un plan general, de un fin común en los cuales toman parte todas las potencias del universo, prueba la existencia de una causa, de una inteligencia suprema, que es Dios. El alma de la criatura humana es vitalizada por el Creador. A medida que el hombre amplía su conciencia en permanente contacto y en forma educada con la materia de los mundos planetarios, abarca mayor área de lo divino y va percibiendo a Dios con más precisión. El acaso o un accidente imprevisible no pueden producir fenómenos y hechos tan inteligentes como es la vida en el universo. Los astros que se mueven en dirección a un objetivo correcto y útil, con estructuras estables, perfectas y complejas, demuestra que existe una inteligencia poco común y muy superior, comparado al más avanzado índice del intelecto humano. Si el hombre supiese describir satisfactoriamente la forma y la esencia de su Creador, perdería el constante estímulo de acelerar su ascensión para una vida espiritual superior. Mientras el ser vibre en un estado espiritual primario, no está preparado para entender a Dios y su manifestación cósmica. El espíritu del hombre necesita emanciparse del instinto primitivo a través del cultivo de los valores divinos, que están adormecidos en su propio yo. El hombre puede superar el linaje animal que le plasmó el organismo carnal y realizarse como ser espiritual e integral. Necesita adquirir el estado angelical para liberarse definitivamente de las reencarnaciones. Hasta que esto suceda, debe el hombre asumir una actitud sensata y tranquila, procurar entender los designios divinos a través del respeto y amor a todas las criaturas que son manifestaciones palpables de la mente creadora. El vacío y la oscuridad de las doctrinas religiosas y los abusos que han engendrado son causa de que muchos espíritus caigan en el escepticismo. Se cree fácilmente que todo termina con la muerte, que el hombre no tiene más destino que desvanecerse en la nada. Conforme sea en la criatura su experiencia, sabiduría, sensibilidad y evolución, así será su concepción de Dios. Ya sea fantasiosa o realista, nunca alcanzará la solución que sobrepase su capacidad mental. La idea de Dios y de su existencia es innata en el hombre, porque éste es un espíritu, una centella de luz, que despierta y evoluciona constantemente, en forma inconsciente, en el seno del Espíritu eterno del Creador. Jesús decía, el reino de Dios está en el hombre, y conforme asegura la Génesis, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Los viejos maestros de la espiritualidad de Oriente, hace miles de años, afirmaban que Dios es el macrocosmos, el mundo grande, y el hombre el microcosmos, el mundo pequeño. Además corroboran sus enseñanzas explicando, lo que está arriba también está abajo, porque el átomo es la miniatura perfecta de una galaxia que palpita en el cosmos. La idea de Dios siempre evolucionó conforme al progreso, entendimiento y cultura de la humanidad. A medida que vamos comprendiendo la vida, nuestro psiquismo va percibiendo con más precisión la verdad cósmica. No es la lucha para liberarnos de la materia lo que nos hará sentir a Dios, sino que ha de ser el binomio sentir y saber lo que nos ofrecerá la realidad del infinito, pues la libertad sin sabiduría es poder sin dirección. No es suficiente creer en Dios para que la criatura se salve. Creer en Dios no es lo mismo que vivir en Dios. El hombre que no desenvuelve en sí mismo los atributos divinos se parece al enfermo que confía en el medicamento pero no acata la prescripción médica siguiendo la línea de un enfermo obstinado. Creer en Dios no quiere decir que se ha encontrado a Dios. El hombre lo encuentra individualmente a través del estudio, de la abnegación, del servicio al prójimo y sobre todo en la acción totalmente desinteresada.
Si los atributos esenciales del Creador forman una verdad, la cual sintetiza el amor, la sabiduría y el equilibrio infinito, el hombre debe activar en sí mismo estos principios, con el fin de aproximarse a Dios. De poco sirve que el hombre crea en Dios si no desarrolla en sí mismo los atributos divinos que están latentes en lo íntimo de su espíritu. La creencia puramente intelectual y especulativa no tiene ninguna finalidad, sino modifica la forma de actuar y sentir. La creencia en Dios tiene muy poco o nada de valor cuando el hombre explota, maltrata, roba, destruye y mata al prójimo. ¿De qué le sirve la creencia en Dios al rico si persiste en ser avaro y egoísta? El que posee fortuna y especula con la desgracia ajena y atesora dinero para sí, rodeado de comodidades, lujos, placeres censurables, y olvida a su hermano que gime de dolor, tirita de frío y padece hambre, jamás corresponde a la creencia divina, por más que milite en algún movimiento religioso o espiritualista. No importa si debido a su creencia trata de fortificar su fe construyendo iglesias, arreglando templos, contribuyendo con rifas o iniciativas de caridad. Generalmente lo hace por ganar el cielo. De nada vale que un hombre sea un creyente si aún no consiguió modificarse interiormente. Son muchos los hombres que creen en Dios, pero son dictadores, ministros corrompidos, parlamentarios que comercian su posición, magistrados interesados, gobernadores deshonestos, comandantes inhumanos, profesionales competentes pero carentes de ética, religiosos fanáticos, sacerdotes lujuriosos. Comprender a Dios exige de los hombres una realización íntima, que consiste en buscar constantemente la sabiduría y el equilibrio psíquico, y una acción externa de renuncia y servicio fraterno para todos los seres de la naturaleza. Sólo así podrá comprobar que está regido por la sublime inspiración de la creencia. Jamás tendrá autenticidad y fidelidad si odia, destruye, engaña y cultiva un fanatismo separatista. El hombre necesita creer para recibir los impulsos íntimos de comunión con su Creador, buscando su ascensión espiritual. Es infame la creencia que divide a los hombres y los transforma en ruina, odio, tragedia, desavenencias y falsedades, cuyas acciones desmienten el valor auténtico de los instintos inferiores de la animalidad. No se puede elaborar una creencia en Dios cuando ésta conduce a sus seguidores a luchas antifraternas y religiosas que aniquilan el placer espiritual de vivir. El mal es una condición transitoria, de cuyo reajuste resulta un beneficio para el futuro. Un criminal solo destruye el cuerpo carnal y provisional de la víctima, sin llegar a dañar su espíritu inmortal. La ley de causa y efecto otorga una nueva existencia física a la víctima, dándole más provecho y compensación porque fue perturbado en su ciclo de evolución espiritual. El homicida, bajo la misma ley rectificadora, es atraído hacia el camino del sufrimiento a fin de rectificar ese desvío mórbido que late en su alma y es colocado oportunamente en la ruta del perfeccionamiento espiritual a fin de continuar y despertar los valores eternos de la inmortalidad y alcanzar su propia buenaventura. El mal es tan solo un accidente en el camino de la evolución. La fase negativa que perturba pero se corrige, perjudica y después compensa, y que desaparece cuando el espíritu alcanza la fortificación y contextura definitiva de su conciencia. En los reinos de la vida física, el sufrimiento y el dolor son características fundamentales para el perfeccionamiento y la belleza de las formas y de los seres, bajo la égida de la justicia verdadera. El dolor y el sufrimiento indeseables, aunque no agraden al hombre, son manifestaciones implacables que subliman a todos los seres creados por Dios, con el fin de alcanzar estados y niveles superiores. El hombre, por su primitivismo, utiliza los recursos y objetos físicos para manifestar el sentimiento religioso que lleva innato en el alma. A medida que se espiritualiza, mejora su concepción respecto a Dios y abarca una mayor área de manifestación divina.
Por eso Cristo advertía en su Evangelio: buscad la verdad, y la verdad os liberará. Percibir la existencia de Dios es puramente una cuestión de sensibilidad psíquica, pues cuando la criatura siente que existe como una individualidad o conciencia definida en el seno del cosmos, también siente en lo íntimo de su alma la naturaleza divina y creadora del Padre. El hombre no es un ser estático o el producto del acaso accidental, que después de haber sido creado fue abandonado como una causa sin inteligencia o discernimiento evolutivo. En verdad es una entidad que evoluciona constantemente, desde el nivel inferior hasta un nivel superior, pasando por varias etapas reencarnatorias que le permiten entonces sobreponerse a su estado animal, que le brinda su cuerpo carnal. Las religiones día a día se debilitan ante la obstinación de sus responsables, que aún conservan y divulgan postulados anacrónicos, supersticiosos y místicos, que no resisten el más diminuto análisis científico. El hombre de la era atómica reacciona irónicamente ante la concepción bíblica y tradicional de un Dios antropomorfo, que puede alegrarse u odiar, premiar o castigar, perdonar o sentenciar. Ya no cree en una divinidad que solo se preocupa con amigos y enemigos de ciertos pueblos. El mundo espiritual superior providenció la codificación del espiritismo a través del trabajo fecundo de Allan Kardec, entregando una doctrina sin dogmas, y cuyos postulados retoman los temas de la creación, la vida del espíritu inmortal, pero sin forzar el progreso de la ciencia y el avanzado raciocinio del hombre moderno. El sentimiento ilumina y clarifica la razón, pues mientras el intelecto planifica, investiga y saca sus propias conclusiones, el corazón sublima la actividad mental que sobrepasa los límites comunes de las formas físicas del mundo transitorio. El dogmatismo religioso actualmente aísla a las personas por fuerza de las preferencias devocionales, exigencias dogmáticas y excéntricas expuestas por la religión y según el temperamento y costumbre de cada pueblo. En cambio, la libertad del culto y la libre investigación que proporciona la actividad científica puede unir fraternalmente a los hombres y hermanarlos en la búsqueda de Dios y de la vida inmortal. No existen antipatías ni competiciones cuando los investigadores se basan en el mismo proceso de investigación espiritual. A medida que el hombre abarca una mayor área de conciencia espiritual, se libera de los dogmas, fórmulas, ritos y símbolos que lo aíslan de la pureza inicial y siente con más precisión la frecuencia divina. No importan los aspectos que de Dios tenga la humanidad ignorante de la realidad divina, lo que más importa es que puedan sentirlo o identificarlo a través de las sabias y justas leyes que rigen la creación. La sabiduría y el poder de la divinidad son perceptibles en los sencillos fenómenos de la naturaleza, en las constantes mutaciones de las cosas y de los seres orgánicos del mundo y ante la sabia intervención humana. Los seres entregados a la práctica del Evangelio de Jesús y que llevan una vida de constante servicio de amor al prójimo, del cual Francisco de Asís es una de las figuras más representativas, perciben con más rapidez la realidad divina, que además se encuentra implícita en el precepto evangélico que dice: llamad y se os abrirá, o pedid y se os dará. De esta manera los hombres alcanzan la realización por la comunión con Dios. Aunque el hombre venga de donde venga, sea religioso, ateo, libre pensador, etc., cuando entra en el espiritismo, se abre ante él un campo tan amplio de investigaciones que en el momento no se da cuenta de esa grandiosidad. A medida que va ampliando sus estudios y sus experiencias, más amplia se torna la perspectiva de lo que antes le era desconocido, y en todo comienza a ver la grandeza de Dios.
El hombre que trabaja seriamente por su propio mejoramiento asegura su dicha en esta vida y además obtiene la satisfacción de su conciencia viéndose exento de las miserias materiales y morales que son las consecuencias inevitables de sus imperfecciones. Obtendrá la calma porque las vicisitudes no deshojarán la flor de sus ilusiones. Obtendrá la salud porque su cuerpo no se entregará jamás a los excesos. Poseerá riquezas porque la riqueza mayor es saberse contentar con lo necesario. Gozar de la paz del alma porque no se rodeará de necesidades ficticias ni será atormentado por la sed de honores y de lo superficial, porque no conocerá la fiebre de la ambición, de la envidia y de los celos. Siendo indulgente para con las imperfecciones de otro, que le excitarán su piedad y no su cólera, evitando todo lo que pueda perjudicar a su prójimo en palabras y en acciones, y queriendo, por el contrario, todo aquello que pueda ser útil y agradable a los demás, nadie sufrirá con su contacto. Se asegura de su felicidad en la vida futura, porque cuanto más esté depurado, más se elevará en la jerarquía de los seres inteligentes y más pronto abandonará este mundo de expiación y prueba en camino a los mundos superiores. Porque el mal que haya reparado en esta vida no tendrá que repararlo en otras existencias, porque en la erraticidad o en el mundo espiritual no encontrará más que seres amigos y simpáticos, y no estar atormentado por la vista incesante de aquellos que tuvieron que compadecerle. Que los hombres, viviendo unidos, están animados de estos sentimientos y serán dichosos en la tierra, que de poco en poco estos sentimientos ganen todo un pueblo, toda una raza, toda la humanidad, y nuestro mundo figurará en el rango de los mundos felices. Allan Kardec, Obras póstumas. El libro de los espíritus, el espiritismo al alcance de todos. Esta obra aparece el 18 de abril de 1857. 155 años han transcurrido desde la aparición del libro de los espíritus, y durante este corto lapso, el espiritismo ha logrado imponerse a las academias científicas, a innumerables sabios de relieve, y dar vida a un sentimiento religioso en armonía con las grandes aspiraciones del espíritu moderno, que hoy evoluciona dentro de horizontes más amplios y más verdaderos. En este corto tiempo, repito,
ha obligado a los hombres de ciencia a que le presten la dedicación y el estudio que se merece. Ha desterrado prejuicios, ha abolido preocupaciones y sobre todo ha dado nacimiento a la psicología experimental, que es la conquista más grande de nuestra época, porque presentó pruebas a millares de personas de la existencia del alma independiente de la materia. Ha comprendido su pasado en las evoluciones históricas y previsto su porvenir en las evoluciones que le esperan para conquistar su perfección. Estas afirmaciones que hacemos, más de uno las encontrará infundadas y temerarias, pero es importante que se comprenda cuál ha sido la labor del espiritismo y cuánto tendrá que agradecerle la humanidad por haber contribuido a salvar las creencias religiosas que habían naufragado y a facilitarle nuevos rumbos a la filosofía y a la ciencia. El espiritismo se basa en la verdad demostrada, es cierto, pero esta verdad ha bastado para hacerle cambiar a la ciencia positivista el eje en que descansaba. Y esta revolución formidable en el mundo de los sentimientos y de las ideas se ha conseguido con la revelación de los espíritus y la prueba palpable de su existencia y de su acción constante en nuestro mundo corpóreo. No se puede negar la evidencia que nuestras afirmaciones de índole experimental fueron reconocidas por los mismos sabios materialistas que últimamente han observado los fenómenos con médiums célebres como Eusapia Paladino, Miss Piper y otros. Lombroso, el célebre psiquiatra, el sabio a la moda, blasón y orgullo de la juventud que camina orientada por el humanitarismo científico. Lombroso, repito, ha declarado no hace mucho, en carta al profesor Berzelli, que después de haber observado y convencido de la realidad de los fenómenos espíritas, se avergüenza de haberlos negado. Podríamos citar aquí a muchísimos otros hombres distinguidos por su sabiduría que aceptan los fenómenos espiritistas. Llegamos a estas conclusiones. El espiritismo vino a salvar el sentimiento religioso. Prueba con el mismo método experimental de la ciencia positiva que la hipótesis de la existencia y supervivencia del alma hoy es un hecho real y positivo. El espiritismo, con sus teorías filosóficas y sus fenómenos sorprendentes, ha abierto a la razón humana horizontes nuevos y dilatados, contribuyendo de ese modo a arraigar en el espíritu investigador una fe robusta e indestructible, porque es una fe razonada, la cual se funda en hechos observados. Por lo anteriormente expuesto, el espiritismo ha venido a salvar la religión y no a combatirla. Prueba de ello es que observamos que el sentimiento de la inmortalidad resurge de nuevo, alimentado por esta certeza de la comunicación del mundo espiritual con el mundo corpóreo. Habiendo el espiritismo colocado como soporte de la ciencia moderna la existencia del mundo espiritual, ha dado la clave de muchísimos problemas e hipótesis que no tenían solución ni explicación posible, poniendo así a la ciencia positiva en el verdadero camino de la evolución reveladora del mundo invisible en el que vivimos sumergidos. Cosme Mariño.
Por la fuerza misma de las circunstancias, la doctrina espírita llevará, como inevitable consecuencia, al perfeccionamiento moral. Este, a su vez, conducirá a la práctica de la caridad, y de la caridad ha de nacer el sentimiento de la fraternidad. Cuando los hombres estén imbuidos de estas ideas, adaptarán a ellas sus instituciones y de tal suerte realizarán en forma natural y sin violencia las reformas deseables. Sobre esos cimientos erigirán el edificio social del porvenir. Se trata de una transformación inevitable, pues está comprendida en la ley del progreso. Sin embargo, si se deja librada tan solo a la marcha natural de las cosas, su realización podrá verse demorada por mucho tiempo. Está en los designios de Dios que la activemos, si creemos en la revelación de los espíritus y vivimos precisamente el tiempo predicho para ello. La concordancia de las comunicaciones a este respecto es un hecho digno de subrayarse. Por todas partes nos dicen que nos acercamos a la nueva era y que van a llevarse a efecto notables realizaciones. En cambio, sería un error suponer que el mundo se haya amenazado por un cataclismo material. Analizando las palabras de Cristo, salta a los ojos que en esta, como en otras muchas circunstancias, habló Él de una manera alegórica. La renovación de la humanidad, el reinado del bien sucediendo al del mal, son hechos notables que pueden tener su realización sin que haya necesidad de un naufragio universal, el suceder de fenómenos extraordinarios o de una derogación de las leyes naturales. Y es tiempo, en este sentido, en el que los espíritus se han expresado. Allan Kardec, Viaje Espírita, 1862. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.